Muy buenas tardes, gracias por esperar estos 2 minutos. Bienvenidos a este webinar que vamos a tener durante la tarde de hoy. En primer lugar, os vamos a explicar un poco qué podéis ver en vuestras pantallas. Nos veréis a mí como a mis compañeros, veréis las diapositivas que van a ir avanzando durante la presentación, que irán explicando los compañeros. También tenéis el contacto de Juanma como de Ramón en pantalla, tanto su correo electrónico como su perfil de LinkedIn, por si queréis contactar con ellos, con preguntas o para pedir más información, etcétera. También tenéis un listado de recursos para descargar, como infografías, algún manual también, y también tenéis la página web de Henkel. Ahí tendréis toda la información que podéis encontrar sobre todo lo que vamos a hablar durante la tarde de hoy. Además, tenéis un botón también para contactar con nuestros expertos mediante un formulario. En caso de que tengáis algún problema con la plataforma, hay un botón de ayuda. Ahí podréis resolver cualquier duda que os surja. Sin más dilación, yo me presento, soy Marsal, del equipo de marketing. Voy a estar apoyando detrás de cámaras todo este webinar y os dejo con mis compañeros. Antes de todo, también comentar, estamos en un centro de trabajo. Hay gente trabajando alrededor nuestro. En principio, no tiene por qué haber algún ruido externo, pero en caso de que haya algún ruido, pues lo lamentamos, pero creo que no va a ser el caso. Así que muchas gracias y disfrutad. Gracias, Marsal. Toma. Bueno, pues lo que toca es que nos presentemos, ¿no, Ramón? Que para eso estamos aquí. Te toca. Pues empezamos por mi parte. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir a este webinar sobre seguridad de carrocería. Mi nombre es Juan Manuel Martín y soy el responsable técnico dentro de Henkel de los productos y aplicaciones para postventa de automoción. Ramón, ¿qué nos tienes que decir? Pues, bueno, tengo que decir muchas cosas. De momento me voy a presentar. Mi nombre es Ramón San Juan, soy el responsable comercial de la parte del área de carrocería de Henkel Ibérica y la verdad es que intento ser un alumno aventajado de Juanma. Que la verdad es que aquí más sabe de ese tema de aplicaciones de Juanma, pero en cualquier caso, cualquiera de nosotros dos estaremos encantados de ayudaros y resolver cualquier duda que podáis surgir. Muy bien, fenomenal. Pues como siempre hacemos en estas sesiones, os presento una agenda muy breve en la que va a haber una primera introducción en la que fundamentalmente Ramón nos va a explicar el tipo de materiales que hay ahora mismo en la carrocería de automoción. La explicación de estos materiales va a ser fundamental para conocer por qué los sellados actuales son de la naturaleza que tienen que ser y las propiedades que tienen que haber. Después que hayamos visto eso, estudiaremos qué es lo que queremos lograr, siempre la calidad del primer equipo como lema fundamental de nuestro trabajo, qué óbices, qué inconvenientes vamos a ver en nuestro trabajo para la consecución de este objetivo. Y por último, lo que haremos es pasar a la parte práctica, pasar a cómo se realizan estos efectos, cómo se logran con calidad, con rapidez y con rentabilidad. Así que, Ramón, te dejo que expliques. Gracias, Juanma. Bien, pues como os decía Juanma, en esta parte vamos a explicaros cómo está cambiando los métodos de fabricación en la automoción, pero sobre todo, muy importante, cómo están cambiando los materiales de fabricación. Que para que eso antes hay acero, ¿no? En mi época antes había acero y del gordito. Eso lo que indica, ¿no?, que ya tenemos unos años, ya llevamos mucha experiencia en esto. Como dice Juanma, hasta hace unos 10-15 años la fabricación era meramente acero galvanizado, espesores de 1,4, 1,5 milímetros, pero desde hace 15 años a hoy ha cambiado mucho. Empezamos con la introducción de nuevas aleaciones de acero, como acero boro, con unos espesores de 0,8, pero ya el aluminio cada día está más presente, el aluminio reforzado, fundido en frío o extruido en frío, y las fibras, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Todos estos cambios tienen dos orientaciones, o meramente vienen orientados por dos partes. Por un lado, la reducción de emisiones, debido a la reducción de pesos en los vehículos y la reducción de los consumos de combustible, y por otro lado, las mejoras en la sección de la seguridad para los ocupantes del vehículo, ¿vale? Entonces, dentro de esto, obviamente, al mismo tiempo que cambian los sistemas y los métodos de fabricación, van a cambiar los sistemas y los materiales de sellado. Esto es lo que vamos a tratar de explicaros. Vamos a ver a continuación. Entonces, con la disertación de Ramón ya tenemos claro que hay unas nuevas tecnologías en chapa, unas nuevas calidades de aceros, aluminios, aleaciones, que van a determinar las prestaciones en adhesividad y en durabilidad del sellador. Pero hay que saber dónde nos lo vamos a encontrar. ¿Dónde está el sellador? En el primer equipo y, por lo tanto, nosotros como profesionales, ¿dónde lo tenemos que reproducir de forma fiel, con calidad y aspecto estético de origen? Entonces,
Este tipo de información la vamos a tener disponible. ¿Tú crees que este tipo es muy visual? Yo creo que puede ser. De hecho, es posible que alguno de vosotros os estéis planteando, bueno, pero Henkel dispone de la información de en el modelo X, en esta parte tal, existe este sellado con esta textura, con esta textura. Sí, esa información básicamente se la disponemos. Nuestra experiencia en el primer equipo es la que tenemos, de una forma o de otra, la que podemos poner a vuestra disposición en reparación. Sí. Entonces, vais a ver, a título de ejemplo, una serie de partes, tanto en el exterior como en el interior de carrocería, pues estamos hablando desde capó de maletero, capó de el motor, paneles de ruedas, paneles exteriores, en turismo y sobre todo también en el vehículo industrial y comercial, o en el interior, como pueda ser también portones traseros, etcétera. Piezas que normalmente tienen que ser, tras una reparación, montadas y selladas de acuerdo con unas especificidades de diseño, forma, dimensiones y resistencia. Bueno, pues esto es lo que vamos a aprender ahora a recrear. Bien, pues a ver, ¿dónde estriba la importancia de la repetición de los acabados de origen en un vehículo, en una reparación de vehículo? Da igual, ¿no? Ponemos cualquier cosa y ya está, ¿no? Acabo de decir que somos profesionales, que llevamos antigüedad. Esa es la clave. A ir a esta parte. Esa es la clave. Vale. Esa es la clave. ¿Por qué es importante repetirlo? Sabemos que existe una crisis en la fabricación de vehículos, tenemos un verdadero problema con los vehículos nuevos y desde que sufrimos esta crisis, la venta de vehículos de segunda mano ha crecido, pero además ha crecido el valor de recompra de un vehículo de segunda mano. ¿Qué ocurre? Si queremos mantener el valor venal o el valor de recompra de un vehículo, la mejor manera es que el vehículo, si se ha reparado, se puede reparar, que no se note que se ha reparado. ¿Correcto? Una de las reparaciones que más se nota es obviamente la carrocería. Si en la carrocería reparamos muy bien, la pintura está muy bien, pero no reparamos la chapa y en el 85% de las reparaciones de pintura hay un trabajo de carrocería anterior, ¿qué va a ocurrir? Que por el exterior la chapa estará muy bien repintada, pero en el interior se notará que el vehículo ha sido reparado y no tiene los estándares de origen, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, a ver, estamos hablando de la parte económica. No nos engañemos. Esto es tiempo que se ahorra, ¿vale? El tiempo es dinero y en un taller, en los trabajos de carrocería, el sellado, podemos ahorrar con este tipo de sistemas, podemos ahorrar un 25% de los tiempos de sellado. Rentabilidad. Vivimos en un momento en que los talleres necesitan eso. Y nuestra manera de intentar ayudarlos es esta, explicándoles un sistema de trabajo en el que podamos ahorrar tiempo y en el que podamos hacerlo mejor. Efectivamente. Bueno, pues ahora, a continuación, después de esta diapositiva, vamos a estudiar todos juntos la declaración de principios que un profesional de la carrocería debe tener en cuenta a la hora de trabajar. En realidad, con cualquier producto químico que haya asociado a la reparación de carrocería, y vamos a concretar luego después el tema de sellado. Ramón, yo creo que tanto tú como todos los amigos asistentes al otro lado de la pantalla estamos de acuerdo en algo. Yo creo que la reparación más perfecta es aquella en la que el montaje o la pieza reparada quede con un acabado lo más idénticamente posible a como el producto de la pieza se debe fabricar. Reparación invisible. Reparación invisible. Indica dos cosas. Indica reparación invisible, señores, no se trata solo de sellar, se trata de reproducir una estética, un acabado estético, un fundamento de apariencia idéntico, como hemos dicho antes, para no perder valor de recompra del coche, para que el coche no pierda valor, igual a como el vehículo sale de fábrica. Pero también hablamos de calidad. ¿Y qué es calidad? ¿Eso de qué es calidad? ¿Cómo mejor demostrarlo? Con un producto que está homologado en primeros equipos y que es exactamente la misma tecnología que vamos a ofrecer a vosotros en reparación. Entonces, este es nuestro perfil. Queremos trabajar desde un punto de vista de calidad, durabilidad, prestaciones de sellado y aspecto estético igual, exactamente igual que como un robot, luego lo veremos en la diapositiva, trabaja en fabricación. Pero la siguiente cosa es, tú imagínate, Ramón, que yo me saco de la chistera un producto fantástico para conseguir ello, pero a base de un sistema que es tremendamente largo o que tiene un viaje muy costoso, etcétera. Los talleres trabajan por amor al arte. Necesito comprarme un robot. A ver si yo tengo aquí, me parece que no tengo aquí dinero suficiente para comprármelo. No, obviamente, como bien dices, tiene que ser un sistema que en primer lugar sea fácil de utilizar, en segundo lugar, económicamente, sea un sistema que sea asumible por parte del taller y sobre todo que lo pueda hacer una persona. Efectivamente, aquí ya no hablamos solo de calidad,
Hablamos también de rentabilidad, hablamos de productividad. Lo que yo os ofrezca a vosotros para hacer esta reparación tiene que ser algo corto, rápido y basado en utilización de unos productos que económicamente sean factibles para vuestro uso diario en el taller. Pero hay un tercer apartado. Si yo hago una reparación, un sellado un día y otro día me encuentro con otro modelo de coche cuyo sellado es completamente distinto, la forma es distinta, ¿tengo que estar una hora estudiando o me tengo que ir a una universidad para saber qué hacer? No. La tercera parte es la reproducibilidad. Es decir, que lo que yo os ofrezca no sea solamente rápido, económico, factible de hacer, sino que sea repetitivamente factible sin ningún tipo de problema. Y este es el sistema nuestro que os vamos a enseñar. Obviamente, la última pata de nuestro banco, nuestra declaración de principio de cómo trabajar son las características intrínsecas de impermeabilización, aislamiento térmico, aislamiento medioambiental, insonorización, que es de productos, pero son intrínsecas porque es un producto de origen. Eso es lo que os proponemos y eso es lo que vamos a evaluar y comprobar juntos en las siguientes diapositivas. Pues, sigamos. Por ejemplo, una de las cosas que habitualmente en los talleres nos decís como cuello de botella, como defecto, como óbice en vuestras reparaciones, es el tema del repintado del sellado. La operación de arreglar una puerta, una aleta, etcétera, requiere un trabajo de chapa. Claro. Requiere un trabajo de chapa. Después de ese trabajo de chapa hay que montar la pieza. Y después, yo deseo lo antes posible aplicar un sellador. La metodología es más fácil, sin sea de imprimaciones y sin tratamientos superficiales que sean especialmente complicados. Pero el mayor cuello de botella, sobre todo asociado a las familias de pintura, es el pintado. Yo quiero pintar lo antes posible ese sellador que tiene que aplicar, lo antes posible, y con el sistema de pintado que yo desee, de la marca X o Y, y si es pintura en base agua, pintura en base agua. Si es pintura en base solvente, pintura en base solvente. Eso redunda en sencillez, falta de errores y rapidez. Bueno, pues vais a ver un producto nuestro que permite ese repintado en la técnica de húmedo sobre húmedo. Bueno, luego lo vas a ver con más detenimiento, tan solo entre 10 y 20 minutos después de ser aplicado. Pues vamos a seguir. Perfecto, pues como Juanma os ha comentado, al final mantener los acabados de origen es la parte más importante de esto. ¿Vale? Hemos visto que hay diferentes aspectos donde esto impacta, el aspecto económico, el aspecto de la visibilidad de la calidad de nuestro trabajo, que al final es parte de la publicidad del boca a boca y es muy, muy, muy importante. Pero sobre todo, al final, en este momento, lo que vemos es que hay muchos y muy diferentes tipos de sellados. Cada fabricante opta por un tipo de sellados y además estos sellados, luego lo vamos a ver más adelante, no queremos adelantaros otro tipo de cosas, pero además de sellados cumplen otro tipo de funciones, sí, que lo vamos a ver. Antes de seguir, ¿vale? En la anterior diapositiva había una cosa que era interesante, no sé si me he fijado en la animación, en el cartucho había una secuencia de boquillitas que se movía una a otra. Eso no es un error de la diapositiva, es que nuestros sistemas son sistemas basados en un único producto, extremadamente sencillo de utilizar, con un sistema de boquillas, pistolas, presiones, unos parámetros que vamos a liberar. Parámetros muy sencillos de comprender y con los cuales podéis asumir vosotros mismos con suma facilidad cualquier tipo de sellado de origen. Es el secreto. Se te ha olvidado el último parámetro. Ah, sí, pues tienes toda razón, Ramón. No. El parámetro más importante no es ni Ramón San Juan, ni esta pistola, ni esta boquilla. Sois vosotros. Vuestra pericia, vuestra habilidad, vuestra forma de trabajar, vuestra velocidad de trabajo y la costumbre que tengáis de manipular una pieza de otra. Vosotros sois realmente la clave, el éxito, más allá de este sistema que ponéis a vuestra disposición, de esa reparación de calidad y completamente invisible. Es cierto, Ramón. Perfecto. Seguimos. Vale, pues ahora, en definitiva, este es el colorario de todos los que queríamos enseñaros. ¿Qué os queremos mostrar? Algo multifuncional, algo universal, algo que sirva para otro tipo de sellado y fundamentalmente basado fundamentalmente en la recreación exacta y precisa, en prestaciones y en acabado estético a lo que hay en fabricación. Y es el color, es el resumen de todo lo que hemos hablado. Este es el espíritu que nos impulsa a ponernos en contacto con vosotros para presentar los sistemas de sellado que vamos a ver a continuación. Juanma, ¿qué significa el anagrama que se ve encima de la boquilla? Pues no es Ortega, Hernández ni cosas de estas, no, es original,
Original Equipment Manufacturing, es decir, aprobación en primeros equipos. Aprobación en primeros equipos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un producto que se utiliza masivamente en las cadenas de fabricación en carrocería para hacer ese tipo de sellos, como vamos a ver después de la diapositiva. Y nosotros os lo presentamos en un formato amigo de usar, fácil de usar, un cartucho con unas herramientas también bastante sencillas de aplicar. Producto idéntico en calidad y en prestaciones al que se utiliza en fábrica. Correcto. Eso es. Bueno, de nuevo que, y en esto vais a ver que lo insistimos bastante a menudo durante toda la presentación, repetir los acabados de origen es una garantía de calidad en la reparación, una garantía de calidad en nuestro trabajo, ¿vale? A partir de aquí, lo que vamos a ver a continuación van a ser un poco lo que os ha comentado Juanma, ¿no? Lo que se hace en origen y cómo nosotros desarrollamos o hacemos esa transmisión de conocimiento para que podamos utilizarlo en el día a día del taller. ¿Vale? Sabemos lo que hay en origen. ¿Recordáis una diapositiva que os he comentado antes de sabemos lo que hay en origen, sabemos el tipo de piezas que normalmente se sellan y es más, y ahora añado la forma y la apariencia estética de las mismas? Pues todo viene de nuestro profundo conocimiento de las cadenas de fabricación del primer equipo donde se realizan operaciones con las que estoy viendo en la diapositiva. Un robot, no teníamos dinero para el robot, ¿verdad? No, yo he visto la cartera y he dicho que no. Bueno, mejores robots que nosotros, que vosotros no va a haber ninguno, por decirlo de alguna forma, donde veis secuencias reales de sellado, sellados que llamamos planos, revestimientos insonorizantes, no solamente hablamos de revestimientos insonorizantes, otro tipo de revestimientos anticorrosivos generales. Esto está aplicado mediante un cierto estudio en fabricación para obtener las mejores prestaciones de aislamiento y sonorización, y esto mismo es lo que debemos hacer en reparación. ¿Cómo? Vamos a verlo. Pues fijaros, una forma de determinar que esa misma, Ramona, que tiene estas fotos que hay aquí, tiene un aspecto similar, el acabado que está haciendo a lo que el robot previamente ha hecho. Similar, no, amigo mío. Es el mismo acabado, ¿no? Yo por lo Mi menos natural modestia me podía decir lo mismo. Tienen ese mismo origen, pero sí que es verdad. Sí. Es lo más parecido a un acabado de origen que se va a poder conseguir. ¿Y qué es lo que hay ahí? Ahí lo que veis son pistolas, boquillas y detalles que no se ven tan fácilmente como distancia de aplicación, presiones. Es lo que vamos a poner en común con vosotros ahora para realizar este auténtico sellado profesional de origen. En cualquier caso, sí que es verdad que el objetivo de este tipo de seminarios online es que os animéis y contactéis por medio de vuestro distribuidor o por medio directo de nosotros, en los links que os comentaba antes Marsal, y podemos ir a vuestro taller y enseñaros cómo funciona esto, que lo veáis de primera mano, que probéis el producto y ya está. O sea, que no hay ningún problema. Y además nuestros compañeros de marketing estarán encantados de que os pongáis en contacto con nosotros. ¿Vale? Seguimos adelante, Marsal. Vale, pues vamos a empezar a hablar de las estrellas de nuestro sistema de sellado. La primera, antes de hablar de la boquilla X y de la pistola Y, es que os presente a nuestra estrella invitada, que es Teroson MS9320SF, producto que vamos a utilizar para todos los efectos de sellado que vamos a ver a continuación. Ya, pero ¿qué capacidad tiene? A ver, cualidades específicas. ¿Por qué? Porque me gustan, ¿no? Porque el nombre es muy bonito. Pues yo puedo sellar con otro tipo de productos, pero al final, ¿cuáles son los requerimientos que tiene que tener sí o sí? Vale, vamos a pensar un poco lo que un señor de un taller pediría siempre de un sellador. En primer lugar, que se agarre, que tenga una buena adherencia. ¿Recordáis la primera diapositiva que ha comentado Ramón? Estamos en la era del acero, de aluminio, de acero boro, de aleaciones, de galvanizados, de recubrimientos de todo tipo. Bueno, pues tenemos que tener un único producto que sea capaz de agarrarse, adherirse y, por tanto, sellar y alinear perfectamente en toda esa superficie. Adherencia garantizada, sin imprimaciones y sin procesos complicados. Vale. A mí se me ocurre otra cosa. Vamos a ver efectos sellados muy distintos, que si un cordoncito, que si un producto pulverizable, que es una especie de sellado plano, ondulado, muy especial. El producto tiene que tener una viscosidad adecuada para, o bien a temperatura ambiente, o bien calentado, ya no sé qué momento, adaptarse bien en su dosificación a generar esas formas. No todo sellador, en base a esta tecnología, esto es una tecnología de sellados modificados, o polímeros como conocéis vosotros, sirve por punto de vista de viscosidad y extrusibilidad para hacer esto. Si me ocurre alguna otra cosa más, lo hemos hablado antes, en uno de los joyos de botella de las cabinas de pintura es la repintabilidad pronta, lo más pronta posible y con el sistema de pintado que vosotros utilizáis, ¿verdad? El base agua, el húmedo sobre húmedo es, yo creo que además es una de las tendencias que todas las marcas de pintura quieren adelantar, es el poder ahorrar y que la pintura dé un resultado correcto en el menor tiempo posible después de realizar cualquier reparación.
Este amigo tiene un nombre, un apellido y un segundo apellido que es SF. SF significa súper rápido. Súper rápido significa, no vamos a entrar en detalles más técnicos, que el producto es capaz de generar resistencia frente a la abrasión, frente a la circulación, etcétera, como el doble de rápido que otros sistemas de sellado, particularmente presentes en el mercado, lo cual al final todo redunda en ¿qué? Mayor rotación de vehículos en el taller, mayor productividad, el tiempo de parada antes de hacer otro proceso y simplemente para inmovilizar el vehículo, pues se realiza más prontamente. Este producto no tiene nada de contracción transupurado y ya que estamos en la época donde la seguridad de higiene es perentoria, fijaros, ¿dónde veis pictogramas? Este producto es bastante amigo, este producto es ideal desde un punto de vista de comportamiento de seguridad de higiene. Carece de pictogramas de peligrosidad. Pues poco más puedo añadir a esto, ¿no? La verdad es que cuando habla el experto, los demás en nuestro departamento solemos callarnos y dejar que Juanma hable, porque la verdad es que es el que más sabe de todo esto. Vamos a ver los siguientes episodios. Esta parte, bueno, yo voy a entrar un poco más en la dinámica de trabajo, ¿vale? Vamos a explicaros a bote pronto y de manera muy rápida cuáles son los tipos de sellados más comunes. Y vamos a empezar, Juanma, por el sellado de cordón cilíndrico, que es por antonomasia, es el cordón que se ha utilizado toda la vida. ¿Vale? Efectivamente, yo creo que todo el mundo conocéis una boquilla cónica estándar, convencional. Entonces, lo que se trata de esta boquilla cónica convencional es que le saquéis algo de provecho. Todo el mundo sabe extruir cordones cónicos con una boquilla normal. Pero yo siempre os voy a aconsejar que cuando hagáis un trabajo de generación de un cordón cilíndrico, achaflenéis un poco en ángulo de 45 grados dicha boquilla para que la extrusión sea más favorable, para que no haya poros y sobre todo también para que la nivelación de ese cordón cilíndrico en el perímetro a sellar sea mejor. Entonces, el único consejo que os diría es trabajar con las boquillas cónicas para crear cordones de sellado cilíndricos, pero achaflanarlo para uniformizar más el cordón obtenido. Correcto. El siguiente cordón plano del que estamos trabajando suele ser el cordón de los paños de puerta y los capots. Es un cordón plano que tiene dos tipos de acabados. Uno, la parte superior puede ser redonda, más común en vehículos franceses, de origen francés, y la parte superior puede ser plana, más común en los vehículos alemanes. ¿Vale? A partir de aquí, Juanma y yo comentábamos esta mañana, existen otra serie de sistemas de sellado, bueno, que son burletes y demás, pero eso, de nuevo, insistimos, eso nunca es el acabado de origen. En origen se sellan los vehículos con un sellador en pasta, en este caso un polímero. Vais a ver cómo Juanma os va a explicar cómo podemos reproducir ese acabado de una manera muy sencilla y con una boquilla. Claro, fijaros, no sé cuántos de vosotros conocéis esta boquilla. Esta boquilla tiene distintos nombres en el mercado, es la boquilla de mariposa, la boquilla doble ala. Bueno, pues en definitiva, esta boquilla, si vosotros realizáis una serie de operaciones tendentes a eliminar una parte de la misma que toca dentro del perfil de sellado, del perfil de la pieza, y luego ajustamos en anchura y en parte del cordón respecto al perímetro del perfil donde colocarlo, pues podemos tener una boquilla recortada de este tipo, donde yo ya he aprovechado además y he puesto un ángulo de 90 grados en lo que es la boquilla remanente, el ala remanente, perdón, que nos queda, recursiva de guión. Si quitamos un momentito esto, Ramón, que va a ser más fácil. Imaginad que estamos hablando de un capó, fijaros, el hacer en tipo robot una proyección tan automáticamente, con una pistola neumática, por favor, pero que no haya discontinuidad en el cordón, tan sencilla como esta, dejándose llevar simplemente por la guía de apoyo. Os invito también a que generemos la boquilla estándar para cada necesidad, siempre que sea posible. Perfecto. Pues vamos al siguiente tipo de cordones. Venga, Juanma, que esto nos estamos calentando y hay que darle velocidad a esto. Vamos a darle velocidad. Vamos a ver otro tipo de sellado, que es el sellado de brocha. A ver, el sellado de brocha, no nos olvidemos, es el más sencillo de todos los sellados. Es básicamente partir de un cordón redondo y pasarle una brocha, Juanma, a través de una brocha para que lo veamos, pero una brocha no tiene mucho misterio, ¿vale? Este tipo de sellados suele estar en partes internas, en uniones internas de chapa y en zonas de muy difícil acceso. Sí, donde había mucha suciedad. Claro, o donde el sellado, por ejemplo, lo hace una persona, porque en fábrica no hay un robot al que se le hayan calzado los códigos de acceso para hacer ese tipo de sellados, ¿vale? A partir de aquí, bueno, creemos que es el sellado
que quizás deja más que desear sobre la imagen final, ¿vale? Un sellado a brocha tradicionalmente se hacía con productos en base solvente, que contraen, que hay que esperar que seque por completo para su pintado. Fijaros qué pérdida de productividad. El caucho en solventes. Efectivamente. Habría que qué mejor que coger un producto como el que estamos construyendo nosotros de forma sencilla, en forma de cordón, y darle la terminación en todo el perímetro de la brocha, o muchas terminaciones también, brochearlas de esta forma y dar esa apariencia auténticamente. El inicio y el final de cordón suelen estar pincelados de manera habitual, ¿vale? Vamos al siguiente, Marçal, por favor. Vale. Este tipo de cordón. Aquí ya empezamos en lo que nosotros llamamos la parte divertida. Esto es lo que nos gusta, ¿vale? Estamos hablando de un tipo de sellados que son proyectados, ¿vale? Aquí ya entramos con el juego de presiones y boquillas que no son boquillas para un flujo normal. Estamos hablando de pistolas que tienen unas ciertas características que vamos a explicaros ahora, pero sobre todo, este tipo de sellados son los más comunes. Este en concreto es el sellado que suele venir en vehículo industrial, sí, ¿vale? En la parte interior de los habitáculos de carga de las furgonetas. Sí. Y si os acordáis, los que ya tenemos una cierta edad, en las torretas de los amortiguadores de los fundamentalmente. Repetir estos acabados, por ejemplo, y esto es una anécdota ya un poco de abuelo. ¿Os acordáis cuando nos compramos el primer coche y era de segunda mano? Lo primero que abríamos era el capó y mirábamos la torreta de amortiguadores para ver si el coche había tenido algún accidente, y de ahí ya sabíamos, bueno, si el coche estaba desviado, si había entrado en bancada o no. Bueno, pues esto que a día de hoy todavía no es una obligatoriedad de la declaración de accidentes, será en el futuro, pero nos va a permitir, en el caso de vender un coche de segunda mano, después de repararlo de manera correcta, darle el mismo acabado que de origen. Dentro de la colección de demos que tenemos, estamos hablando de este primero. Olvidaros de este de aquí, la acabamos posteriormente, este primero. A que lo recordáis, a que a muchos de vosotros os es familiar esta textura gruesa de sellado, efectivamente asociada a vehículo comercial, industrial y a los compartimentos motor. Bueno, pues esto. ¿Y por qué he adherido este sistema de doble boquilla? Porque para generar esto, muchas gracias Ramón, lo que tenemos que utilizar es pensar que estamos hablando de pulverizar un material, con lo cual tiene que haber involucrado dos reguladores. Un regulador, que es el que me va a alimentar el caudal de producto, más o menos, según lo grueso que crea el sellado, y un caudal de aire que se mezcla al final de esta boquilla para generar una pulverización en anchura y en grano como nosotros deseemos. Entonces, os invitamos a que probemos distintas calidades de sellado pulverizado con esta misma pistola y con este sistema de doble boquilla. Perfecto. Hemos visto, Juanma, este tipo de sellado en cordón, pero existe una variación de este mismo tipo de sellado, que es una parte que además cada día, esta le gusta mucho, es una parte que cada día es más importante, que es los efectos dentro de, o el sellado de grandes zonas. Hablamos de pases de rueda, interiores de aleta, vanos de motor o huecos de motor, donde le damos un texturado, pero es que además, Juanma, y esto lo vemos, se utiliza como producto para texturar pinturas, además de producto para recubrir y proteger bajos. ¿Vale? O sea, los antigravillas... Bajos, taloneras, estribas, pases de ruedas... Lo que antes se hacía con una antigravilla, pues a día de hoy, en estos casos, se está sustituyendo por un producto que es un sellador en base a un polímero. Fundamentalmente por las, como hemos visto, las muchas mejores propiedades de sobrepintabilidad y repintabilidad, sobre todo más pronta que tiene este producto con base en las antigravillas convencionales, y también por la mejor resistencia que este tipo de polímeros tiene con respecto a las tecnologías clásicas, bajos, antigravillas, base agua, base solvente. Además de los componentes. Estamos hablando, por eso lo he puesto aquí, asociado a revestimientos de este tipo. Vale. Lo puedes hacer con más grano, con menos grano, otra vez con la misma pistola que hemos visto antes, simplemente ajustando relaciones de aire de pulverización con consumo de producto. Pero obtenemos situaciones perfectas de origen, de revestimiento anticorrosivo exterior, como las que estáis viendo aquí. Juanma, hay una marca de vehículos japonesa que no comentaremos. No debemos decir. En la que hay en las puertas hay un difuminado con un tipo de producto parecido
¿O es este producto en concreto? Es este producto en concreto. Pues, aquí, igual que antes decíamos, no soy tan modesto de citar, aquí es este producto en concreto. Pues en ese vehículo en concreto, de cuya marca no olvidemos, existe un difuminado de este material desde las estriberas hacia la mitad de puerta, acaba bajo una moldura de plástico, pero el texturado de la pintura se hace con este material, ¿vale? Para que veáis la capacidad de repintado que tiene incluso en origen. De lo poco que sé de pintura, existe en pintura una técnica que se llama técnica del difuminado. Correcto, sí. Bueno, pues digamos que a otro nivel, pues es un nivel digamos más básico, que sería un difuminado de mayor grano en la parte talonera exterior inferior, hasta irse degradando el grano, hasta hacerse casi paciente imposible a partir de cierto nivel de la puerta. Se puede conseguir, de nuevo, simplemente con este producto y con esta pistola. Esas son las ventajas que tiene en un solo producto, un sistema, ¿vale? De acuerdo. En este tipo, lo que os decía, este tipo de sellados, es lo que nos está hablando, se utiliza en grandes zonas grandes de trabajo, en zonas donde vaya a ir la zona va a ir repintada de manera inmediata. E imaginaros si hay que esperar a que en una parte de un antigravillado o en un PVC que hayamos dado en los bajos, si hubiera que repintar, imaginaros el tiempo que hay que esperar hasta poder repintar, hasta que evapore todo esto. La compatibilidad puede ser 24 horas para el secado completo del revestimiento. Bueno, inaceptable. En este caso, lo que os decimos es, le ha dicho Juanma antes, entre 10 y 20 minutos el producto está listo para repintar. En húmedo sobre húmedo hasta un plazo máximo de 72 horas. O sea, el vehículo lo podemos utilizar, lo podemos pintar utilizando la técnica del húmedo sobre húmedo entre 20 minutos o 15 minutos y 72 horas. Eso nos da un amplio margen de trabajo, pero sobre todo a la hora de trabajar rápido, 15 minutos es el tiempo que se tarda en enmascarar antes de meterlo a la cabina de pintura. ¿Vale? En realidad no hay tipos muertos, efectivamente. Seguimos adelante. ¿Nos vamos al plato fuerte? No, espérate, porque ahora vamos a hacer el vídeo. Vamos a hacer el vídeo y luego el plato fuerte. Bueno, el vídeo también es un plato semifuerte. En este vídeo vais a ver las dos aplicaciones de este pulverizado que hemos comentado, ¿vale? Las vais a ver en vivo para que veáis cómo se aplica. Adelante. Bueno, pues después del vídeo en el que os hemos enseñado cómo podemos repetir este tipo de acabados, ¿vale? Vamos a pasar a los sellados planos. Estos son los que de verdad nos gustan. Que decía yo antes, Esto es. Estos son los que nos gustan. ¿Por qué? Porque son los más actuales. El 90% de los fabricantes de vehículos están utilizando este tipo de sellado. Y es un sellado que la verdad es que suele provocar bastante, penurias al que los tiene que hacer. Conceptualmente no es fácil de reproducir. No es fácil. Si se pueden hacer muchos hitos, pero se lleva mucho tiempo. Hay que andar pintando para conseguir este tipo de acabados, marcando con una serie de herramientas que cada uno se va construyendo. Lo que os proponemos es una solución para hacerlo lo más rápido posible, lo más igual posible, pero sobre todo lo más sencillo posible. No empleemos tiempos extras en preparar, sino simplemente preparemos enmascarando, aplicamos y a correr, ¿vale? Entonces, en esto es el reto de la operación más importante, ¿vale? El sellado, pero sobre todo estos sellados que son los más complicados de reproducir y que, por suerte, por desgracia, a día de hoy son los más comunes en la parte de automoción. ¿Vale? Juanma. Sí, si bien luego veremos un vídeo con donde más detalle se ve este grado de aplicación, estamos hablando de esto que tenemos aquí. Si veis, tanto en su faceta de mayor anchura como en su faceta de sellados planos un poquito más estrechos, estamos otra vez con el mismo producto y con esta boquilla. Fijaros qué boquilla más curiosa, que tiene esta forma un poco original y con una abertura que no sé si la podéis ver, que es muy finita. Es el diseño patentado por Henkel para, sacando el producto a presión de una pistola que vamos a ver ahora, consigamos de una sola pasada conseguir este tipo de sellado, como las
los trabajos que hemos realizado aquí. ¿De acuerdo? Juanma ha comentado la pistola. ¿Vais a ver la experiencia, Juanma? Sí, pues esta es la pistola. Una pistola neumática. A la Juanma, qué grande. Sí, pero es que tiene que ser grande. Para que os hagáis una idea y luego lo vais a poder comprobar tranquilamente cuando hablemos de algunos ejemplos de presiones. Para conseguir este tipo de sellados hay que trabajar en presiones en el interior de la pistola de impulsión entre 9, 15 y 16 kilos. Solamente tengo 8 kilos en mi línea de aire. Esta pistola permite multiplicar por 3 la presión que tú alimentes en la línea. Entonces, utilizamos una pistola como esta, que tiene un manómetro azul en kilos que nos señala a qué presión vamos a trabajar. Y otra cosa fundamental, como veis, la abertura es muy fina y el producto tiene una cierta viscosidad para permitir hacer cordón. ¿Cómo bajamos la viscosidad? Calentando el material. A partir de aquí tenemos que hacer un precalentamiento previo a una temperatura aproximada de 60 grados para bajar la viscosidad, para que junto con este sistema de boquilla hagamos perfectamente ese tipo de aplicación. ¿Hacemos algo? Sí, te iba a decir, digo, mucha teoría vamos sí, a hablamos, pero vamos a retirar los materiales. Antes de nada, vamos a hacer una aplicación, por favor, en el taller. Más fundamental que la aplicación, nuestra seguridad. Cada vez que trabaje con productos químicos, lo primero que voy a hacer es retirar mis gafas de ver y me pongo unas gafas de protección. Y me pongo guantes. Por favor, trabajar siempre. No solo antes que este producto realmente tiene unas prestaciones de seguridad y higiene excelentes, pero aún así, la mejor protección es la que tú te generes a la hora de trabajar. Lo vamos a hacer. Vamos a trabajar directamente en esta planchita que tenemos para hacer dos efectos muy sencillos a distintas presiones para que veáis cómo sale inmediatamente. Entonces, cogemos la pistola. La pistola tiene este regulador que hemos dicho, que tirando un poco para nosotros, lo que hacemos es aumentar la presión. Bueno, seguramente no lo veáis, pero la presión va aumentando a medida que yo giro de esta manera. Y entonces, una vez que la tenemos ya medio preparada, Ramón me la está sacando de una de las estufas de calefacción que tenemos nosotros. Ser profesionales, por favor, también, cuando vayáis a calentar estos cartuchos para hacer este tipo de aplicaciones, previamente perforar con un útil como este que os estamos presentando las bases, de forma que tengamos la posibilidad de hacer un corte limpio de la base y a su vez también, fijaros el punzón que tenemos, que es relativamente pequeño, para incidir en la membrana lo justo para no generar bolsas de aire interior. Ya tengo la membrana abierta, limpiamos el útil, utilizamos la boquilla que hemos mencionado antes. ¿Y qué vamos a hacer, Juanma? Vamos a repetir el sellado plano en cordón, ¿verdad? Sí, vamos a hacer esto mismo que hemos estado enseñando, lo vamos a hacer simplemente con dos presiones más o menos al azar para que veáis que distintas presiones lo único que hacen es generar básicamente distintas anchuras manteniendo lo que nos importa, la planitud y la estética superficial. Entonces, metemos el sistema en la cámara de la pistola, cerramos, no lo he dicho, pero esta boquilla tiene una especie de guías para mantener vuestra costumbre de aplicación en vertical o en horizontal la abertura de la boquilla. Y entonces elijo una presión al azar, cualesquiera, y fijaros lo que puede llegar a ocurrir. O sea, yo me pongo a una cierta distancia, esto lo veremos con cada uno de vosotros, con cada particularidad en el taller, y podemos tener este tipo de sellado. Sellado de un tipo, aumentamos presión. Sellado de otro tipo, y si aumentamos un poquito más la presión, ahora con la misma boquilla vamos a levantar la placa, vamos con la misma boquilla. ¿Qué diferencia de anchuras y de espesores simplemente con pequeños cambios en la presión generamos, pero manteniendo la estética en planitud y en características de ondulado del sellado de origen que estamos buscando? Entonces, cada tipo de sellado en anchura y en espesor requerirá unas presiones, quizá una pequeña diferencia entre distancias, y repito, también importante para vosotros, vuestra velocidad de trabajo también será determinante en que en un momento dado cojáis el truquillo y sepáis un poquito cómo tenéis que generar ese tipo de presiones, sin prácticamente gastos de material y haciendo esto rápidamente. Bueno, la verdad es que aquí hemos visto desde el cordón de un maletero de un Ford Focus Station Wagon a un cordón de un faldón trasero hasta casi un insonorizante de una ya sé por dónde vas. de una aleta, ¿verdad, Juanma? Ya sé por dónde vas.
Vale. Eso por un lado. No vamos a adelantar. No vamos a adelantar. Vais a ver en el vídeo siguiente una aplicación que es muy espectacular. Nosotros siempre decimos que es la parte más espectacular. No la hacemos aquí porque necesitamos unas presiones muy altas, ¿vale? Pero vais a verla en el vídeo y, sobre todo, si queréis que la hagamos en vuestro taller, en serio, contactad con nosotros porque basado en esta boquilla, que es la prima hermana de otra boquilla que hemos avanzado, la que llamamos de flujo fuerte, que simplemente tiene la longitud de abertura un poquito más grande y a más distancia, con más presión, vais a ver cosas tan espectaculares como estos revestimientos insonorizantes que hoy en día existen en los suelos de gran parte del mundo. Vamos allá. Muy bien, bueno, pues después de ese vídeo sí que ya hemos estado espectacular, ¿verdad? Espectacular. Espectacular y sencillo, que quede claro. Correcto. Lo que queríamos hacer hincapié es, hasta ahora hemos hablado de la reproductividad, de la reproducción o la capacidad de reproducir de los acabados, pero no nos olvidemos, poder reproducir los acabados en este caso supone un ahorro de tiempo. Y por suerte o por desgracia, a día de hoy el taller de carrocería lo que vende es mano de obra. Habéis visto cuánto han tardado en hacer un sellado en un alojamiento de rueda de repuesto con una chapa corrugada, que habitualmente suele ser muy difícil poner las planchas insonorizantes. La plancha insonorizante necesitamos calentarla, fijarla, pasarla a un rodillo. ¿Te vas a decir que comporta ese tipo de cosas? La evaporación de todos los vapores de los solventes del adhesivo, pero sobre todo el tiempo que se tarda en fijar. Y además tienen una vida útil
más o menos corta. Este tipo de productos, al cabo de unos años, las planchas se endurecen, se despegan y pierden su capacidad de insonorizar. Diferencia, de nuevo, este producto lo aplicamos, esto no está ni acelerado ni editado, esto es el tiempo real de lo que se tarda en enmascarar un alojamiento de rueda de repuesto y en tirar un cordón de insonorizante. Veis que al final es un cordón, pero de un ancho muy superior a los cordones que hemos visto hasta ahora que utilizamos como sellado. Entonces, tiempo, ahorro. ¿Vale? En la parte de pintura siempre se busca el ahorro de tiempos en secados, en curados, en manos que aplicamos. Vamos a empezar a hacerlo también en la parte de carrocería. Un sellador, en este caso un material elástico totalmente absorbente de ruidos y de vibraciones. No hay mejor insonorizante que este tipo de compuestos elásticos. Y en 10 segundos hemos aplicado una plancha insonorizante. Y en 15 minutos estamos pintando esa misma pieza. Poco más podemos deciros a raíz de esto, ¿vale? Y ahora vais a ver esta... Para acabar, pues ahí tenéis el resumen gráfico de todos los efectos que nos gustaría y os proponemos efectuemos como otros en vuestras instalaciones, desde un sellado tradicional cordón, tipo cónico, tipo paño de puerta, los sellados que hemos visto gruesos pulverizables, los revestimientos anticorrosivos exteriores, este tipo de sellados planos ondulados y el resto insonorizantes. Todo, como veis, en un sistema muy sencillo, donde, de nuevo, la pistola, el producto, el utillaje es importante, lo más importante sois vosotros, vuestra capacidad de entender de forma inmediata esta tecnología, estas herramientas y prácticamente adaptarlas a cualquier situación de sellado o revestimiento que se os plantee. Muy bien. Pues dicho esto, yo ya creo que lo que nos queda es escuchar vuestras preguntas, intentar responderlas. En el caso de que no podamos darle respuesta a todas, os aseguramos que os contactaremos posteriormente y nadie se encargo de ello. Nadie se quedará con una pregunta sin responder. Entonces, Marsal, tu turno. Bueno, hemos tenido varias preguntas a través del webinar. Yo os las lanzo, si os parece, y el que se sienta como contestando, que la conteste. La primera pregunta nos llega de Pedro. ¿Este sellador que habéis enseñado se puede pintar con cualquier tipo y marca de pintura? Sí, exactamente. Totalmente. Hemos hablado del repintado en húmedo sobre húmedo y además, Juan me ha comentado, se puede repintar con cualquiera de los sistemas de repintado actualmente en el mercado, que son tanto pinturas en base de agua como pinturas en base solvente o monocapas, ¿de acuerdo? Este producto no tiene ningún tipo de alteración en el uso con pinturas. Siempre asociado a sus tiempos cortos que hemos dicho de espera de 10-20 minutos según temperatura y humedad. Siempre, en todos los casos. Es el tema del... Justo, la siguiente pregunta iba relacionada con eso de cuánto tiempo hay que esperar o hay que dejar secar el producto para poder pintarse. Pues, lo hemos dicho, es indiferente si utilizamos el sistema de pintura de la marca X, Y o base solvente o base agua. Siempre vamos a trabajar con tiempos de espera tan reducidos, entre 10 o 20 minutos. No es lo mismo las temperaturas altas y alta humedad de un verano, por ejemplo, a de un invierno. Pero en ese intervalo nos movemos, sea cual sea el sistema y la marca de pinturas que utilicemos. Vale. Hay una relacionada con la prueba que hemos hecho. Dice que le ha gustado mucho la prueba que hemos realizado. Y la pregunta ¿es posible hacer este mismo tipo de sellado con otras pistolas neumáticas? No, definitivamente no. Juan Mas ha comentado una peculiaridad de esta pistola y es que es capaz de multiplicar por 3 la presión de la línea de aire. Tendréis entre 7 y 8. Y Juan Mas decía, este calderín os sirve para multiplicar por 3. Esto os permitirá dar 24 kilos. Estas pruebas caseras que hemos hecho, para que os dé idea, han sido a 8 bares, a 12 bares, a 15 bares. Evidentemente, ese tipo de presiones tan elevadas que exceden de nuestras líneas neumáticas solamente se puede hacer con esta pistola que tiene este poder de multiplicación. Pero, al contrario, yo devuelvo la observación. Ya que tenemos una pistola de estas características tan potente para estos efectos, imaginaros la capacidad extrusiva que tiene para destruir cualquier tipo de masilla en cartuchos. O sea, es una pistola verdaderamente versátil más allá de estas tareas de sellado. Muy bien. Si os parece, lanzo la última que tenemos por aquí. Pregunta Javier, ¿es necesario aplicar algún tipo de imprimación en la chapa antes de sellarla con este tipo de producto? No. Toma, la química es lo tuyo. No. Precisamente una de las características intrínsecas de esta tecnología en base a sellados modificados es que tú puedes trabajar sin necesidad de imprimaciones, promotores de adherencia, llamados líquidos activadores, sobre la chapa sin necesidad de este tipo de materiales. Eso sí, si yo voy a trabajar en acero o en aluminio, comenzar a darle un matizado con un cierto grano para favorecer el agarre. Y si voy a trabajar con materiales pintados, con sustratos pintados, matizar un poquito ese revestimiento, que puede ser una pintura, un galvanizado, un pavonado, para favorecer el agarre. Pero más allá de eso, ningún otro producto químico auxiliar para favorecer la adherencia.
que se llama Abrirle los ojos. Y por último, hay un asistente que comenta que le parece muy interesante todo lo que hemos estado realizando y que está muy interesado en las formaciones y demostraciones que se podemos realizar en su centro. Así que animamos a todos los asistentes también que nos contacten. Como hemos dicho al principio, tenéis en pantalla un enlace para poder contactar con nuestros expertos y nos pondremos en contacto con vosotros. Para no quitaros más tiempo, las preguntas que nos han respondido, no os preocupéis, las responderemos vía correo electrónico próximamente y ya os dejamos tranquilos para lo que queda tarde. Muy bien. Pues me uno a Marsal. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya sido de ayuda y haya sido de utilidad, pero sobre todo que os haya despertado preguntas, que nos contactéis, que vayamos a vuestra casa, que veamos lo que hacéis y que veáis lo que somos capaces de hacer por vosotros en un taller. Efectivamente. Gracias. Me uno al agradecimiento tanto de Marsal como de Ramón y os invito también a que este germen de efectos que a muy a buena pluma hemos enseñado en este webinar los pongamos in situ, en situaciones prácticas en vuestros talleres para que inmediatamente cojáis confianza al sistema, fiabilidad y veáis cuánto de sencillo y de ahorro en cuanto a costes y tiempos puede resultar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.